historia viva para contar, cultura que te hará vibrar. La 301 lista ya, San Miguel espera, ven a disfrutar. Fuímonos. Muchos hablan de San Miguel, pero muy pocos conocen su verdadera historia. Pero aquí en la 301, la ruta de historia, te la vamos a contar. Hoy tenemos un tema muy interesante. Lorena, Marvin y yo, Carla, para servirles. Recuerde que se puede suscribir a todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y por supuesto, y dele compartir, YouTube. Los frikis de San Miguel. Los frikis de San Miguel, por supuesto. Yo creo que antes que otra cosa, comencemos por el principio. Por el comienzo. Púchele al YouTube el botoncito de suscríbase. Es importante para nosotros. Queremos trabajar por hacer contenido interesante porque usted se lo merece. Así que desde San Miguel y para todo el mundo, la 301. Carlita, ¿qué es un friki? Bueno, mira, yo lo entiendo como que es una personita que le obsesiona o le apasiona un tema en específico, ¿verdad? Muchos es ponerle el tema del cómic, del anime. Muchos es los skates. Muchos es que les apasiona pues todo ese tipo el rock, ¿verdad? Que se obsesionen o se apasionen demasiado por una sola tendencia, digámoslo así, ¿verdad? Eso se vuelve como ya friki, digamos, los skate o que los que están por ahí. Y en este caso, pues que sea de San Miguel, pues ya tenemos a unos personajes conocidos y famosos que ya los podemos denominar como frikis, porque se han apasionado o obsesionado con algún Mira, tema para mí, específico. te voy a contar, pues, porque al final, para mí el friki es aquel personaje extravagante, que genera una curiosidad dentro de cada uno de los habitantes, o por lo menos de los que son conocidos. Claro, que sobresale por algo que él hasta haciendo. Sea positivo o sea negativo. Claro, por supuesto, sea positivo o sea negativo, pero él a sobresalir va. Sí. ¿Y el culturólogo, el antropólogo, qué dice? Contanos. Bueno, lo que sucede es que la tradición de que existan personajes extravagantes, extrovertidos, anormales, sobrenaturales, es algo que viene en la humanidad y tiene mucho y es una tradición porque tiene mucho que ver con las creencias. Siempre tiene que haber en un lugar una persona distinta. O sea que me estás diciendo que es un tema cultural. Es un tema cultural. Okay. Porque no tienen por qué ser vistos como algo distinto, claro. Porque eso puede generar bullying, puede generar discriminación, puede generar racismo, es decir, y eso lo hemos visto a lo largo de la historia. Les sorprenderá saber que, por ejemplo, todo comienza, o desde cuando se habla de un personaje que va a llamar la atención, empieza con Caín y Abel, por ejemplo, ¿no? Ándale. Que es la famosa creencia del judío errante. Y aquí hay dos variantes. Se dice que ustedes conocen ese personaje, ¿verdad? El judío errante. ¿Nunca han oído hablar del judío errante? A ver. No. El judío errante, claro, por supuesto, tiene que ver, porque tiene que ver con la religión. El judío errante es un judío que es condenado a no morir nunca por lo que ha hecho de malo. Y en este caso es Caín. Se cree que es Caín, el judío errante, porque mata a su hermano, ¿verdad? Y Dios lo castiga haciéndolo que nunca muera. Pero en la época de Jesús vuelve a aparecer esta figura del judío errante porque aparentemente Jesús, cuando va al Gólgota, le pide a alguien que le ayude. Esta persona se niega y Jesús lo condena también a que no va a morir nunca. Y entonces se dice, este es el judío errante. Y también existe la creencia de que el judío errante es Judas Iscariote, que al traicionar a Jesús, su condena es la de no morir nunca y por eso es el judío errante. Mira, entonces, a partir de ahí se va regando por las diferentes sociedades en la época medieval
la idea de que este debe ser el judío errante, este debe ser el judío errante. Marvin, perdóname que te interrumpa. Como siempre. Cuando es la celebración de la Semana Santa, en los pueblos, en los cantones, hay una iniciativa en la que aparece el judío errante. Es una tradición. ¿Verdad? Una tradición. Sí, hay una tradición. Sí, aparece, que es la de Judas, ¿no? Que en este caso es Judas. Que lo colocan en los... Lo ahorcan, lo cuelgan de un palo. Sí. Es Judas. Okay. Porque existe la versión en Mateo, es que ya me obliga a meterme en otra cosa. Existe la versión en Mateo que Judas se ahorca, pero en Hechos de los Apóstoles, Judas no se ahorca. Judas se retira, compra un terreno y ahí se va a vivir, y un día caminando se va por un barranco y se despedaza y así muere. Pero eso es otro tema. Ajá. Hay dos versiones de la muerte de Judas. Lo que sí nos sirve Judas es para el hecho del personaje. Entonces, el judío errante, ¿no? Se vuelve un personaje en la época medieval que ahí anda, que se supone nunca muere. Entonces él, digamos, envejece, pero vuelve otra vez a rejuvenecerse, o tiene que irse de una ciudad a otra para que no vean que nunca envejece y nunca muere. Esto llega a América a través de esos personajes mitológicos, como por ejemplo la Ciguanaba, que es una mujer que se le aparece a los hombres tunantes, es decir, promiscuos, novios, que se le aparece en el río y se me aparece de noche cuando yo, porque siempre estos personajes aparecen de noche, ¿no? ¿Por qué? Porque la noche es alguien que no debe de salir, porque en la noche solo salen los vagos, porque hay que evitar salir de noche. Entonces, por eso esos personajes de la Ciguanaba va a aparecer de noche. El justo juez de la noche, ¿verdad? Que el justo juez es un señor con sombrero, con frac, que pues si te ve te puedes morir o te puede dar una enfermedad. El cipitío, ¿no? También es un personaje que se aparece y te da a comer ceniza, ¿verdad? Se burla de vos, se ríe. El cipitío, te regalan piedras a las muchachas bonitas. El cipitío es hijo de la Ciguanaba. Existe el cadejo. El cadejo, que es un perro negro que te aparece en la noche, ¿verdad? Y que es digamos, es el perro callejero, ¿verdad? Que te lo encontrás y que fue elevado a la creencia del cadejo, y luego va a surgir como el cadejo negro, va a surgir el cadejo blanco, que es el que te auxilia si el tenés bien y el mal, el bien y el mal, el día y la noche. Entonces, esta que es una creencia es lo que nos va a ir obligando cuando ya de alguna manera pues ya no creemos que existe el judío errante, o que el judío errante ya pasó de moda y ya pues vamos, tú mencionas la carreta bruja. La carreta bruja es una tradición que surge, fíjate, por la forma de la muerte, que afectaba mucho a estos países, y que aquí hubo diferentes epidemias que dejaban una mortandad de gente. Hubo, por ejemplo, la viruela, hubo el sarampión, hubo el cólera, hubo la gripe española, que en esos momentos los hospitales no alcanzaban a atender a la gente y morían en las casas. Entonces, en la tarde pasaba una carreta, pero la carreta era la carreta chillona, era una carreta que llevaba un hierro que iba pegando. Acuérdate que la calle era empedrada, había piedra, y entonces golpeaba la estructura. O sea, nadie iba diciendo saquen los muertos, por favor. O sea, la gente escuchaba que había el chillido de la carreta, y ya sabía que tenías que sacar, si tenías muerto, a la acera, el cadáver envuelto, fíjate, en sábana o en un petate. Por eso la expresión el petate del muerto, ¿verdad? Y el hecho de la mortaja era la sábana que, o sea, es decir, no agarraban el cuerpo, sino que como habías muerto en tu cama, tu cama tenía petate o tenía sábana y te envolvían, y así sacaban el cuerpo. Y los de la carreta chillona, ahí te van a envolver a vos en ese que tenían, ¿cómo se llama? El cadáver ahí se lo llevaban. A eso se debe la carreta chillona. De la carreta chillona surge la carreta bruja,
porque obviamente son las almas, son las penas, ¿verdad? Mira, he escuchado las almas en penas que iban en esa carreta que murió la gente, ¿no? que la calle tenía que estar en cruz para que no te pasara la carreta bruja. Nunca escucharon. Sí, bueno, esa es no decir, me es que acuerdo. lo que pasa es que eran esas almas que habían muerto porque esos cadáveres, uno encima de otro, en esa carreta chillona, terminaba en la tarde, en el cementerio, en una fosa común, donde ahí metían a todos los, digamos, los muertos por la epidemia. Porque acuérdate que era enfermedad contagiosa. Y esa ¿verdad? fue la gripe. No, eso fue o sea, eso comienza con la llegada de los españoles que traen una enfermedad que aquí no existía, que se llama la viruela, Ok. ¿verdad? Y aquí esa enfermedad no le daba a los indígenas, se contagian de la viruela, no estaban inmunizados y causa una mortandad terrible. Luego el sarampión tampoco daba aquí, lo traen los españoles, luego después el cólera por la contaminación de las aguas, luego la gripe española, es decir, ha habido una serie de epidemias en El Salvador, en América Latina, que generaron estos personajes, ¿no? Que tiene mucho que ver con la muerte, tiene que ver con las enfermedades, tiene que ver con la noche, tiene que ver con la mitología, tiene Con que la ver con oscuridad. el miedo, tiene que ver con portarme bien, tiene que ver con ser bueno, con ser malo. Esto que tiene en la cosmovisión de los salvadoreños, de los migueleños, que te estoy hablando que todo esto pasa en San Miguel también, vamos a encontrar un personaje que es el más antiguo que puedo encontrar. Estamos hablando de principios del siglo XX, que se llama, o le decían, Chico Perico, que era un negro, ¿verdad? Una persona de color, ¿verdad? Moreno, si tú quieres, ¿verdad? Afrodescendiente, siendo ya más políticamente correcto, que había un juego en los niños alrededor Chico de ese, Perico mató. alrededor Ese es. Oíste la canción, veamos. de la figura de él, y que tiene que ver con un crimen, ¿no? ¿Verdad? Que es parte, vuelvo a insistir, si se van fijando, hay lo de freak, que es una palabra en inglés que es como va a tomar importancia a principios del siglo XX y finales del siglo XIX por los circos, porque en los circos había una tradición para que la gente fuera a los circos, que es como nacen los circos, es de presentar personajes, por ejemplo, el hombre de dos cabezas, la mujer Fantástico. barbuda, el hombre gordo, el hombre alto, el hombre enano, ¿verdad? Entonces todo eso es, digamos, digamos, es parte de esa creencia de la gente de buscar, si ya no había en el circo, pues lo buscábamos en la comunidad, lo buscábamos en la ciudad, y tiene mucho que ver también con esta creencia, con la tradición de ponerle apodos a la gente. Lo que va a venir terminando en la actualidad con la acusación de bullying. Ajá. ¿Verdad? Era el día a día. Porque hoy ustedes han de conocer a gente con, digamos, de baja estatura, que se le llama enanismo, y no vamos a decirle que lo vamos a llevar al circo para exhibirlo, ¿verdad? Podemos ver a alguien gordo de obesidad mórbida y no le van a decir, mira, voy a ir al circo para que te vean y cobrar la entrada, ¿no? Vaya, fíjate que entonces, o a la mujer barbuda te vamos a llevar, mejor la llevamos a una depilación. Es decir, que le haga una depilación láser. Pero el personaje como más antiguo que encontramos, que les decía que era de Francisco Pérez, que es un caso que lo lleva a él a ser fusilado por asesinato, y eso me imagino yo le da esa, como lo fusilan, ¿no? Cuando estaba la pena de muerte en el país. Y es el caso, efectivamente, es una canción que cantaban los niños, que era Chico Perico mató a su mujer, hizo tamales para ir a vender. Entonces, compraron porque era de su mujer. Correcto. Entonces, ¿y qué fue? ¿Cuál es el caso? Cuando te vas a buscar, es que hubo en San Miguel una pareja cuya mujer se dedicaba a la venta de tamales, efectivamente. Pero la mujer desaparece, ¿verdad? Y el hombre continúa con la venta de tamales. Entonces, en la semana se descubre el cadáver de la mujer en la casa. O sea que en realidad no la hizo tamales. O sea, porque ¿verdad?
encontraron el cadáver y por eso lo condenan a fusilarlo por la muerte, porque al final él confesó que él la había matado y la había enterrado y trató de llevar por lo menos una semana una vida normal y que nadie sospechaba, pero la gente empezó, bueno, ¿y tu mujer? Pero y él, no, pues sí, que no estaba, ha salido, y él pasó vendiendo tamales una semana. Entonces la gente dijo, y todos los que compraron tamales esa semana, o sea, ya dentro del folclore migueleño, el chambrerío, ¿verdad? Entonces dijeron, hombre, ese la destazó y la metió en los tamales. Y a partir de ahí queda ese personaje de Chico Perico, vea, que es como el más antiguo que he podido encontrar. Y hay varios ¿vos no jugaste a lo largo. Chico Perico, Carlita? ¿Cómo no? Era Creo Chico que sí. Perico mató a su mujer, Hizo tamales para ir a vender. No le compraron porque era de su mujer. No, y creo que escuché la canción, pero no lo jugaba. No, Sí, es una cosa se que jugaba es una en los recreos. Era la ronda sí, y claro. que también la ronda tiene una cancioncita media. Bueno, entonces rara, a partir de ahí es que surgen estas ideas. Ese sería el primer friki migueleño. Se traslada también a, digamos, al tema de un apodo, ¿verdad? Se toma, no es que surge, ¿verdad? Sí, y tiene, ustedes dirán, tiene una connotación, obviamente, de burlarte de la otra persona, Claro, porque del hecho que le decís freak o friki, Ya es raro, ¿verdad? Friki es, o sea, sos el raro. Exacto, sos una especie de circo, personaje Fíjate de circo, o sea, para irte a poner en una vitrina, Claro, para que la gente miren, cobrara. Son motivo de burla, son motivo de foco, son motivo de foco. Lo cual yo lo ves en las redes, por ejemplo, vea, a mucha gente le gusta las redes porque le gusta que le den like, le gusta que le digan qué bonita te ves, qué bien lo haces, qué vida más feliz llevas. Pero cuando de repente es al revés, ya no te gusta. Ya no te gusta, que empiezan a criticarte, Mira, que te señalan, que aunque te hoy dicen. Hay mucha gente que toma ese papel para que de hecho lo miren y lo critiquen. ¿Qué vas a iniciar tu disfunción eréctil? Tú decís de que la publicidad, que sea mala, es publicidad. Eso dijo mi tío por ahí. Pero fíjate que hay una cuestión, no todo el mundo está preparado Claro, para que se te venga la gente encima. Yo, por ejemplo, si me decía a mí, fue una de las cosas por las que mejor no me meto en redes, porque digo, no te gusta que te critiquen, no pero sí te gusta que te digan cosas buenas. No, tampoco, porque tampoco lo hago, si fuera el caso. No me gusta que, o sea, que vayan a intervenir en mi paz o en algo entre mi vida como la llevo, entonces prefiero que mejor se quede así. Luego de... Fíjate que... No, o sea, hablando de eso que al principio yo mencionaba, lo que para mí eran los frikis, porque si, o sea, después de escuchar tu razón antropológica, ¿verdad? Es una tradición. Desde dónde viene, Claro. Dónde viene, desde dónde comienza, de Caín y Abel. Pero si te pones a pensar ahora, si me decís a mí que son los frikis ahora... Quiero decirte algo, es que lo del judío errante obviamente es falso, no hay un judío que venga viviendo desde Caín y Abel, pero si te fijas, el judío errante primero fue Caín, porque era como el malo, ¿verdad? Que mata al hermano y todo, pero después fue alguien que no le quiere ayudar a Jesús a cargar la cruz. Una carne de cañón, pues y después fue el judío errante, fue Judas quien traiciona a Jesús, o sea, pero claro, o sea que sí viene... Pero hay un objetivo. Que son los covers, pues, los refresh. Sos como el burla, el juzgar, el que van a juzgar, el que vamos a agarrar de pato, pues. Que por cierto, eso tiene una tradición, una explicación. Entonces, agarrar de pato a alguien. En la época colonial, para el día de San Pedro, fíjate bien, para el día de San Pedro y de había otro santo, pero no era San Pablo, era otro santo. Pero el día de San Pedro y otro santo. Había una tradición en la época colonial que era poner un pato allí, en una carrera de caballos. Entonces, el pato se ponía ahí, amarrado por supuesto, y la carrera comenzaba y tenía el que pasaba llevándole la cabeza al pato, o sea, pero con la mano, pues. Pobrecito. Ese era el ganador. Las carreras de cinta, vos. Correcto, pero era con el pato. Mira, entonces, o sea, yo iba a caballo, ¿verdad? Y me agachaba y trataba de descabezar al pato con la mano. Entonces, si yo me quedaba con la cabeza del pato, era el ganador. De ahí la expresión que me querés agarrar de pato. Que es, me querés poner ahí enfrente de toda la gente
e ir contra joderme. mí y descabezarme. ¿Ves? Va, Entonces tiene una explicación. es que chivo, mira, no. ¿Qué harían ustedes sin mí? Ah, No, sí. sí. Seguirían en la ignorancia. Seguir respirando. Ay, sí. No, Entonces, seguir ignorando. Enfermedad de la ignorancia. Sí, Sí, seguirían ay, ahí. Dios mío. Pero bueno, el punto Pero para es eso que estás. Sí, no, Para decir ignorante. para eso existe Marvin. yo sé. Gracias a Dios. El humilde He de aceptado humildemente esta misión. Esta labor. Sí. Misión. No, ya, Ahí Marvin, por dejémoslo. favor. Dejen de alimentar su ego, por favor. Entonces la cuestión. Yo soy humilde. El humilde de Sí, Marvin. no, es su virtud número 1 es la humildad. El que anda en una camisa comprada en San Francisco promocionando la legalización de la marihuana no quiere decir nada. Y esa O no que es no Oversight, sabe mira, inglés, po. ¿dónde le llega la manga? Ah, eso- Aquí te llegaba la otra y eso- decía que era Oversight. Pues sí, es que es oversight realmente. Para vos, mí es para oversight. vos. Bueno, pero después de este corto anuncio, Ajá. entonces el punto es que cuando me hablan de frikis a mí, porque si te fijas ahora, ya estas anécdotas como tal de antes ya no surgen. De hecho, el otro día andábamos en un terreno allá donde mi papá, viendo un terreno y les digo yo, ¿y aquí cómo hacemos para que llegue la gente? Porque lo que se entiende es que quiere que la gente llegue a hacer que a comer ahí, ¿verdad? Como te fijas, que han puesto el llano, el muerto, todos esos lugares así. Entonces le digo yo, hay que inventarnos una historia de así como que inventaban Que la apareció ciguanaba, algo ahí. que no sé qué. Para que venga la gente. Para que la gente llegue, De lo porque de- así hacían antes, vea. Porque hoy si te fijas, ya eso ya no pasa. Ya no hay historias nuevas de cosas de Un aparecido. Ajá, un aparecido, eso ya no. Entonces los frikis de ahora, ¿cuáles son? Son estas personas que Digitales. se juntan ahí a jugar en la patineta, que se juntan que al rock and roll, a que No, el pero pesado. espérame, pero es que hay una característica que debe tener un friki para que alguien pase al altar friki. Pues sí, tiene es- que ser reconocido en toda la Diferenciado, comunidad y que diferenciable. todos Pero- aceptamos de que es un friki. Por ejemplo, el hombre que mata a la mujer y va a salir a vender tamales. El chico perico. O sea, mira que hasta Claro. tiene un juego, ¿verdad? Tiene una cancioncita, Sí, ¿no? O sea, claro. es decir, Pero es nadie- relevante, esa es la palabra. Nadie negará que Chico Perico es un friki. Por eso les digo, busquémoslo ahora, adaptémoslo ahora. Yo creo que pasa es estos que nuevos frikis hay son friki. estos Debe, que son digitales. debe. Yo creo que ahí va a estar. Estos Ay, que ay. que son youtubers y que Ahora, hacen cosas raras. Los por que ejemplo. bailan, por ejemplo. Hay los uno, que bailan. ¿sabes que hay uno? Nico Bocado se llama. Que no es de aquí El Salvador, ¿verdad? Ajá. Pero es no, un- no, pero tenés que no, poner uno de San Miguel. No empecemos a hablar No, de. o sea, no, Ay, Dios o sea, mío. me vas a hablemos decir de que San no hay Miguel. frikis digitales. Pues de que yo no Tiene sé. que- yo sí hay friki. Kim Es que Flynn, pues mira- vaya, porque ¿quién no conoce a Kim Flynn? No, pero es que Y además es él es un violento, cantante. fíjate. Él es un cantante. No, pero imagínate que fue que friki, vamos a fue que friki cuando comenzó. bueno, pero entonces estamos Pero hablando de ahorita los ya frikis. no. Comenzó friki. Comenzó. Por A el eso video, vamos. por el video que Pues hizo. eso- en el eso No te estamos acuerdas hablando de los Solo de ahora. dejaste, No, baby. pero es que vamos a ver, que hagas un friki para lanzarte a la fama no te hace friki. Pero ahora que Su objetivo era ser cantante. Sí, Yo lo pero veo él- ahí en una orquesta. Sí, pero Bueno, él ahorita fue friki, está pero él preso. friki. Por eso, Sí, pero tocó, ah, de toca verdad. en la orquesta de, verdad. los presos. Que no fue- No es friki, pues. Sí, toca en la orquesta del penal. Y lo suben a las redes de los penales, él cantando, él es la voz líder de la, yo no sé si se llaman los presos del paraíso, algo así se llama la orquesta. Pero Y yo así te podemos voy a conocer decir otro. una cosa. O los Nuevos encarcelados frikis. del ritmo, no sé. Son los nuevos Sí. frikis, porque ahora entonces, ¿cuáles Pero dirían espérate. ustedes que Ah, son? bueno, no, pero es que Vamos primero por tenemos partes. que conocer los Sí, frikis para que vos tradicionales. vaya, pues. O sea, Vaya, tenés pues. que conocer las características Dígame del los friki. frikis de su Había tiempo, otro, había otro que se llamaba el Loco Giral. Porque fíjate que Ah. así como Creo hay que me frikis suena. pobres, ¿Qué hacía había él? Frikis ricos. Frikis ricos. De altura. No, Claro. de dinero. ¿Quién? De dinero. Su hermana fue alcaldesa de San Miguel, su hermana estaba casada con un García Prieto, o sea, para que vean. Sí, entonces, entonces Tenía una entonces, personalidad. la cuestión es de que él era una persona que era actor de teatro. Hacía teatro en el grupo escénico migueleño, o sea, era alto, de buen porte, ¿verdad? O sea, era, yo nunca lo vi actuando, pero me imagino vea el porte en las tablas. Claro. Pero él manejaba un carro, ¿verdad? Y lo andaba a toda velocidad, no hacía altos,
Cierto. ¿Te imaginas eso? Y resulta que No te lo encontrás en la calle. ya sabían, ellos vivían ahí por donde está el DUI Centro, por ahí estaba la casa de la familia. Entonces, la empleada ya sabía que a tal hora él iba a llegar de la vuelta que había dado y abría el portón. Porque se iba a meter. Es que se metía. Pero no de un era solo. por donde vivía el doctor. O sea, ¿y si el portón sí, estaba cerrado? Sí, pues el doctor Rosales Jerez. Rosales Jerez. ¿El portón estaba cerrado? Lo botaba. Pero Era nunca, loco. pero No. nunca pasó. Nunca, porque la empleada siempre tenía el portón abierto. O sea, la gente Hubo un acomodaba caso- el mundo para él. Hubo un Qué caso. paloma. Oye, Por eso era el loco viral. Hubo un caso una ¿Cómo vez está la princesa? que la Guardia Nacional, los detiene a él y otros amigos y los querían detener y ellos se resistieron al arresto y él ha conminado a la impotencia a los 3 guardias nacionales. ¿En serio? ¿Y estás hablando qué año? Y les quita, estamos hablando de los 70, 60, 70, ¿no? Sí. Les quita los G3 a los guardias, ¿verdad? Para dejarlos desarmados y todo eso. Y regresó al rato, a las horas, a la Guardia Nacional a devolver los G3 de los guardias. Y que disculparan, ¿verdad? Pero eso solo lo que podía los- hacer de mucho dinero. Claro, y Claro, pues sí, porque o sea, no se ¿verdad? Y puede. es más, a los guardias les dio pena que un tipo Los ¿verdad? desarmó. Los haya desarmó desarmado y los los tres. y todo eso. Entonces, solo por eso lo dejaron ir. O sea, Mejor no eso- digamos, o esto sea, nunca que sucedió, la amigos. historia Nada del papeleo, mira, la por favor. historia del loco Giral, o sea, es parte del bagaje cultural del San Miguel. Sí, claro, claro. Y era muy conocido en la sociedad. Su fin tenía que ser el fin de un loco. ¿Cómo creen que terminó? ¿Cómo terminó? Se suicidó. ¿O sí? Ah, qué fuerte. Interesante, ¿no? Vaya, yo el rasgo que lo O sea, veo, genio y figura hasta, Hasta la la sepultura. el rasgo que lo veo es que eso es lo que les decía al principio, que son muy apasionados a algo, o sea, tienen como Sí, no, va, pero ese es el, ¿verdad? lo toman Yo hasta todo. ahorita no he visto un youtuber migueleño que se mate, que deberían de, Por varios eso- deberían de matarse. Por eso voy y te por digo salud, ahora, yo por siento que ya por no. higiene mental de la ciudad deberían de hacerlo. Y hay otro, por ejemplo, No, no es cierto, no se suiciden. que fíjate que Busquen ayuda psicológica. Él se lo dice a cada rato. pues sí, pero por ecología. Entonces, y Pedante. hay otro, vámonos a otro extremo, después de hablar de Loco Giral. Pero son que connotaciones, que la porque- chava vea, vivía en un mesón famoso por jugar fútbol, era buen portero, y le decían la chava. Aquí hay una situación interesante. Era gay. Era gay, pero su apellido era Chavarría. Qué buena Entonces onda. le cayó, digamos, verdad, del cielo. La Como chava. anillo al dedo. Claro, Como la anillo al chava. dedo. Pero era Por Chavarría. Bueno, no se sabía, ¿no? No, pues sí. Pero él jugaba fútbol, nunca fue futbolista profesional, Pero era nunca bueno. trabajó. Sí, él era muy famoso dentro de esas, digamos, esas ligas menores, esas, por ejemplo, el Campo Corona o donde quiera que habían partidos de fútbol y era muy bueno. Lástima que él, primero, por ser homosexual, la chava, y porque nunca había estudiado y todo eso, pues nunca, digamos, quizás pudo ser un futbolista profesional, pero hubiera podido serlo. También esa marginación lo llevó al alcoholismo. Ah. ¿Y cómo creen que murió? Murió en la cantina, aquí me quedo, apuñalado. Mira, pero es la cantina que queda por allá por... Camino al Estadio Barraza. Ah, Quedaba, pues sí, no sé si aún está. que pero- era por donde vivía... Camino al estadio. Sí, porque sí, no va- yo sé que ahí por había... Por eso, entre aquí que me se quedo. acuerdan, No, yo sí. no vamos a la pausa. Ay, ¿no? qué ofensivo andás. No, digo yo. Entonces, estas características, ¿va? Y obviamente van a haber otras personas, ¿va? Estos son hombres, hemos hablado de hombres, si se fijan, ¿va? Pero también el tema Es que la machista. chava fue más tranquila. No, estamos pasando de No. hombre, chava, vea, a la mujer. Ah, la loca Y yo, Luisa. yo te voy a decir otra cosa. Tú has oído hablar de ella porque no Sí. la conociste, ¿verdad? No, sí la conocí. ¿Llegaste a conocerla? Es que, ajá, yo estaba pequeña y con mi mamá del hospital toda la vida, ¿verdad? Entonces, Ah. yo Por eso llegaba lograste. y ahí la veía vendiendo sus cositas dulces y cositas. Hay algo Una interesante señora. en esto, por ejemplo, y esto quizás un médico lo podría explicar mucho mejor, porque la señora no era loca en el sentido que tenía que estar internada en un psiquiátrico. Sí. Era intensa. Solo te aventaba Fíjate cosas. que no, porque el término de intenso Y en la te actualidad porreaba, es como, ¿será? es como que te acoso, como que no te dejo en Sí, paz, algo así, sí, es ajá, intenso. ajá. No, ¿Orática? no tampoco, porque no era peligrosa. Ok. Es decir, no era agresiva.
O sea, a ella le decían Loca Luisa porque, bueno, ella era una vendedora ambulante. Es que ¿no? era fusiva. Con un Gritaba. canasto algunas veces y también con una paila de aluminio, ¿verdad? En la cabeza. Y lo que era digamos, cuando oía música, vea, ya sea que hubiera una fiesta en la calle, un grupo tocando, ella ponía la venta Y se ponía a bailar. en la acera y se ponía a bailar. Ya sea con alguien O sola. no le importaba. Hoy fuera YouTube. Y bailaba. Hoy hay una y parecida, bailaba. la de las rasuradoras. Ah, bueno, sí, Sí. pero ella no baila, ¿no? Es decir, su esa cosa es que es de vendedora, Estaba la ¿verdad? otra niña que baila en el centro histórico. Va, pero la Yajaira. a esto voy. Por ejemplo, pero la Loca Luisa no te Es que insultaba, oye, los no locos- decía malas palabras, por ejemplo, ¿no? Que sí No, lo los hacen hoy las malas Ajá, palabras. sí. Pero entonces ella te asustaba, vos decías que te asustaba, o tú decías que te asustaba, era porque ella, mientras Era bailaba, no, se te acercaba. No, pues sí, pero Bailando, entonces vos estabas, o sea, asustado que una señora Claro. allí, claro, pero eso no es locura. No, pues sí, pero Es uno de loquera, no chiquito. locura. No, tampoco. Pero que uno de chiquito daba miedo, la pues. Y locura a un la grande adjudicábamos también. a otras Entonces, manifestaciones. la pues. locura es otra cosa. Pero bueno. Pero a ella le quedó el apodo, mote el sobrenombre de de la la Loca Loca Luisa, porque era una conducta, fíjate, quiero decir esto, porque entiendo, yo no sé, me imagino que alguien la conoce, entiendo que tuvo una hija que es médico, entiendo que el sobrenombre de la Loca Luisa era porque tenía una conducta que nosotros pensamos que Estaba una dentro de mujer, la norma. no, que una mujer no debe de tener. ¿Qué? Entonces por eso la tildaban de loca, Claro. pero es decir, es posible que ella tuviera ataques, si tú quieres, de histeria, ¿verdad? Que eso ya es otro tema. Es posible que tuviera ansiedad y que una manera de controlar la ansiedad Hiperactividad. podría ser O que fuera quizás era hiperactiva. iracunda. Lo que sucede es que eso tiene que ver con la violencia o con Bueno, tristeza. Pero ya nos están dando el nada que cortón ver. aquí. Exactamente, ella no era ni violenta ni agresiva Solo porque hemos agarrado a la segunda, imagínate. hay un Imagínate, montón. pero no se les olvide porque la segunda parte se pone más buena, así que vienen más personajes históricos freaks de San Miguel, así es que no se vaya, seguimos en la 301. Mira, algo importante. ¿Y usted se recuerda de alguno? Compártalo. Que nos lo escriban. ¿eh? Claro que sí. Aquí hay material para más programas y recorridos de la 301. Volvemos. Volvemos, el tema está súper interesante y tenemos muchos frikis en la mesa, viejos y nuevos. Y también la diferencia de los frikis de antes y la diferencia de los frikis de ahora, ¿verdad? Chicos, Mira, chicas, yo creo, frikis o no frikis, ese sería el dilema, porque yo le decía a Carlita que los frikis de nuestros años eran reales. ujú, No, pues que friki es friki. Ajá, pero eran ellos, eran Sí. auténticos. Ya ahorita creo que encontré gente haciendo un performance, personajes. desarrollando un que personaje. él decide ser friki. Ajá, Y claro, fija- porque y monetiza. exponer. Claro, a lo que vamos es que antes, pues, mira, este loco, pues nadie lo admira, nadie lo quiere, nadie lo sigue, simplemente te sirve de burla. Ahora- y ahora, pues, al contrario, nadie le ese hacía que daño. tiene No le hacía, sí, no le ahora, hacían daño. ahora es bien importante y yo no sé si estoy confundida, corregime, porque así como había una Loca Luisa, como había un Loco Giral, también hay personajes que para mí también eran friki, que eran importantes dentro de la sociedad porque formaban parte de un grupo de personas diferentes. Claro. Diferentes que tenían alguna particularidad, alguna peculiaridad. No sé si estoy equivocada. Sí, no, pero es que friki es alguien que es distinto al promedio de la gente. Va, el Loco Tevez, Va. que tenía un problema de obesidad mórbida y que verlo comer era todo un evento.
Este no es un señor que tenía una pupusería. No, el señor vivía en la colonia Belén. No, esos eran los de la San Rafael. Los Laurel, ¿no? Entonces, y vivía a la entrada de la colonia Belén con sus padres, pero comía de una manera que había gente que lo invitaba a comer solo precisamente para verlo comer. Él tenía un problema de tiroides. O sea, sería hipertiroidismo. Sí, ¿verdad? Que era una obesidad. O sea, era una obesidad mórbida, pero... O sea, cuando muere, su ataúd es trasladado en un pick-up grande. No iba en una carroza fúnebre. Entonces, y la gente lo invitaba a comer solo para verlo comer. Muy, ¿por qué? O sea, porque te voy a contar. Llegaba al barrilito, por ejemplo, y pedía un cóctel de conchas. Fuentes fidedignas. Y entonces había que en el cóctel ¿Alguna vez? no, la gente que lo atendía. No. Entonces, yo sí lo conocía, por supuesto, pero te digo, la gente que lo atendía, ¿no? Entonces, en el cóctel de conchas había que deshacerle carne, chicharrones, había que deshacerle tortillas, panes, había que ponerle, él te decía, póngale esto, ponga arroz, e incluso él llevaba tamales pisques, que también lo ponía en el cóctel de conchas. Ay, no. Entonces, ¿ves? Entonces había, eso es un friki. Era y la gente lo invitaba para ver eso que, o sea, porque si yo te cuento, mira, y le echaba esto, vos me puedes decir, mentira, no te creo. No me crees. Comía. Mira, ahí viene el loco Tevez. Mira, ¿qué tal? ¿Te querés algo? Pedilo, vaya, a ver, que le pongan y vos te quedabas, mira que era cierto. Mira, uno de esos días fuimos al barrilito, ¿verdad? ¿En serio? Yo pensé que la vez que habíamos ido nosotros. No, y alguien de allí que empezó a contar que el tema de cómo comía, ¿sí? Que llegaba a veces, incluso llegaba y lo pedía para llevar, pero era excesivo, era obsceno, pues. Hoy no pasa eso. Sí, es decir, hoy no encontrás, por ejemplo, déjame decirte que es altamente preocupante que la mayor cantidad de gente con sobrepeso y obesidad está en el oriente del país, está en San Miguel. Sí. Entonces, hoy, por ejemplo, cuando en los gimnasios, ¿no? Que sueles ver gente, ¿no? Con obesidad o sobrepeso, tú no comentas nada. Sí, no. Te quedas callado, o sea, de los cuerpos no se habla. Exacto, claro. Lo cual es un error, ¿verdad? Pero ese es otro programa que es el Body Positivity, que debemos de hablar de eso. Saludos a vos, porque eso de que aceptate como sos, te amás como sos, y si sos obesa y tenés hipertensión y tenés diabetes, pero si sos feliz. Pero eso es mentira. Sí, eso no es sos feliz. O sea, es decir, no sos feliz. No sos feliz. Además, estás generándote un problema de salud. Entonces, el que fuma te pones en riesgo. Y le da cáncer. Te pones sos feliz. Ay, no es así, ¿verdad? Entonces démosle, pues, el alcohol, la cocaína, ¿ves? Entonces, exacto. Entonces, pero eso es un programa aparte. Entonces, no haces hoy en la actualidad, como ya no se burla, porque está como mal visto, ¿verdad? Sí, hoy, y este es el cambio de los frikis actuales, hoy tenés que crearte un personaje, ¿verdad? Que puede ser malcriado, puede ser cómico, puede ser ridículo, puede ser estrafalario, puede contar cosas personales. Se ha puesto muy de moda que yo venga y declare aquí que tengo 20 mujeres, ¿verdad? Y empiezo a contar esas historias, ¿verdad? Y empiezo a decir, es que mira, o sea, es que, y yo qué culpa, pues si a mí me sobran, ¿y qué puedo hacer si a mí me buscan? Lo que se ha puesto también de moda, el coach, ¿verdad? El coach. Exacto. Yo les voy a hacer a ustedes que dejen esto. No creo nada. Yo te voy a hacer hablar inglés, yo te voy a hacer feliz, yo conmigo vas a hacer. Yo voy a guiarte en la vida. Y también eso también lo ves para crecer. Lo ves en los gimnasios también, ¿verdad? Con que mire, usted puede. Entonces, y lleva mucho de crearte un personaje, porque las redes, la diferencia entre estos personajes que hemos hablado en el San Miguel clásico
con los actuales, que los ves en redes, es, por ejemplo, que monetizan. Entonces, ya tienen más pisto que uno. Por supuesto, el algoritmo está diseñado para la ira y el odio. Entonces, entre más haces el ridículo, entre más cosas extrañas haces, la gente va a querer verlo. Por eso ves que hay algunos youtubers que han muerto haciendo cosas, digamos, de riesgo sí, por generar tráfico. Claro. El último caso de la mexicana que mientras transmitía la han asesinado. Vea, sí, por ejemplo. Hay una historia más No, de acuerdo, pero si te fijas, lo hacen precisamente al aire, en transmisión, porque eso generó tráfico. Quizás nadie la conocía o no la conocían mucho, pero después de eso se hizo famosa. Entonces todo el mundo vio ese video, en el mundo, o sea, a ver cuántas millones de vistas tiene. Entonces, pero era un truco que solo se podía hacer en San Miguel hay, en San Miguel hay frikis digitales, podríamos llamarle, para hacerle la diferencia con los que hemos hablado. Por supuesto que los hay, ¿verdad? Claro. Y me imagino que ustedes se los pueden. ¿Tú qué haces TikTok? ¿Vos? ¿O no quieren hablar de ellos porque tienen miedo que ellos las critiquen a ustedes o las ataquen? Mira, yo cuando tocamos el tema de los frikis, vos sacaste con tu tendalada, ¿verdad? Tu listado, ahí Chico Perico, el Loco Tevez, la Loca Luisa, y dije yo, ya se apropió de todo, dije yo así, ¿verdad? Pero es que no ha mencionado ni uno vivo. Pero no he dicho todos, no. O sea, hay más de la época. Uno vivo, que esté vivo todavía, del tiempo de antes. Pero ese no es tan friki. ¿Quién? ¿Vos? O sea, no, yo dijiste. No, que yo tengo no. Ah, ok. Que para mí está el vivo. friki, el chambroso. Jorge Guadalupe Sorto. Claro. O sea, Jorge Guadalupe Sorto fue va a haber que hacer, ya van 2 veces que lo mencionan, va a haber que hacerle un programa Jorge solo. Guadalupe Sorto es un periodista que durante el conflicto armado tuvo un papel bien importante a través de un noticiero en la radio Chaparrastique. Claro. Entonces, cuando estaba el conflicto armado, o vos oías La Venceremos, que no era como lo viable, o escuchabas a Guadalupe Sorto, que era el que te avisaba, va a haber paro tales y tales días. Y él, oíste esto, yo no sé si fue a propósito o qué, pero yo recuerdo al licenciado con un sombrero de palma, un sombrero de palma, y a él lo veías en todas las coberturas. Era un periodista más. Con una grabadora. Hoy por hoy, de hecho, antes de venirme al programa, me comuniqué con el pelón, con Henry Moreno, que yo creo que Henry también podría ser parte de esos personajes importantes. De los frikis nuevos. Lo fue. Sí, ahora está como un servidor público. Creo que por eso no lo encajo en esto. Sin embargo, para mí, Guadalupe Sorto, el Chambroso, porque era conocido como el Chambroso, era de la Mara Freak. Sí, y al día de hoy él continúa. Lo que sucede es que ha sido un periodismo bastante empírico. Es decir, si tú salías en el Chambroso, te acababas. O sea, si algo te acusaban de algo, o alguien porque fíjate que él tenía un sistema de llamadas. Entonces, es que era interesantísimo. Llamadas anónimas. O sea, porque, mire, don Jorge, aquí le hablo de la colonia tal. Fíjese que aquí hay una muchacha que todas las noches tiene una gran bulla y es una entradera de hombres. Y pues, ¿y a dónde es eso? Mire, la calle tal y la casa es una tal de 2 plantas, de no sé qué, casi número. Mire, y ya le habló a la policía. Sí, pero fíjese que hasta los policías entran ahí cuando vienen y no le dicen nada. Mire, ahí yo no sé qué cosas pasan raras con esa muchacha. Bueno, pues entonces está aquí el llamado a las autoridades para que hagan, ¿verdad? Vayan a ver. Mira, entonces, pero te oía todo tu vecindario y capaz que después hablaba otro y decía, mire, fíjate que en relación al señor que acaba de llamar, es cierto, viera. Mire, y de repente por venía, eso era el Chambroso. Y vos lo estabas oyendo y era vos de la que estaban hablando. Entonces hablabas y le decía, mire, yo le habla a la señorita que están diciendo, yo les quiero decir que esa gente, y se armaba el chambre ahí. Se me hace que vamos a hacer un programa así hoy. Que sería interesante. Entonces, claro, es por eso lo del Chambroso. Después, un par de alcaldes de diferentes partidos políticos lo retomaron para beneficio
para beneficio político, ¿me entendés? Sin embargo, ¿Retomaron el qué? Perdón. la dinámica. Ah, no a él. No. Ah, ok. No, yo Y ahí. verdad que él también daba como deporte. Sí. Porque yo recuerdo. Sí, es que lo que pasa escuchado que era en un algunos partidos noticiero. narrados. Era una ensalada. O sea, ahí se hablaba de todo. Pero sí, de hecho, fíjate que yo empecé a investigar en Google y aparecen un par de publireportajes de la prensa gráfica porque fue relevante, creo que todavía lo es. Sí, él es un decano del periodismo. hablemos lo que Bueno, es. más bien de la radiodifusión. Sí, ¿verdad? porque lo que te quiero decir de que al final aparece él no es, o sea, él es migueleño por deseo, porque él nació de El Grizadero, de las minas. San Sebastián, Su papá, Santa Rosa de Lima, sí, por ahí. Su papá trabajó en las minas y él aspiracionaba porque él quería salirse de ahí. Salió ajá, del y pueblo. ser Y presentado. se viene a la ciudad. Ahora, Ahora, hay que decirlo que antes de las redes digitales y después de ser un personaje popular sin redes, está la radio. La radio viene o sea, si vos querías ser alguien en la ciudad, tenías que Por radio. la radio es la manera de ser famoso. Sí, ¿verdad? sí. Y voy a decirlo, muchas de mis primeros pasos en esto de la cuestión de hablar en público fue precisamente en el programa de Jorge Guadalupe Sorto. Yo la primera vez que estuve frente a un micrófono fue haciendo unas cuñas radiales para Radio Chaparrastique y Radio La Pantera. Y yo tenía 12 años, entonces por la voz, ¿verdad? Podía, la cuña necesitaba una voz de un bicho, ajá. Okay. Era modelo. Claro, de la voz. Ahí Y entonces, bueno, mira, no hay nadie quien las haga, que la vaya a hacer ¿verdad? Manden al bicho. Ajá, exactamente. Entonces, quiero decir algo, no es que en la radio me llamaron, sino que las cuñas eran políticas. Ah, ok. Entonces, yo fui a los Ahí 12 años empezaste vos. a hacer ¿Te gustó la política? una cuña. No, decir, yo ya estaba. siempre. Lo que pasa es que ok. entonces fue para Desde hacer los 12 años. una cuña para política. Ah, ok. Entonces, nadie quería hacer esa cuña política dentro de la radio. Entonces dije, ¿y quién va? Pues anda vos, pues. Entonces, Eso es, dijiste, correcto, ajá, y así. Puedo decirte que. Y fue Radio Chaparrastique. Pero si te fijas, Ahí estaba Foxy Gómez. Estaba instituciones de la radio. al Danton final. Fernández, Danton Fernández, que eran, por ejemplo, y en otra radio que era la YSCF, que no sé cómo se... Ondas Orientales. Sí, pero hoy tiene otro nombre. Es que la siempre es el grupo KL. RX. Así Creo se llama que hoy. la RX. Va, entonces ahí se hacían radionovelas, que era una cosa interesantísima. Una cosa entonces bellísima, todo, eso. por ejemplo, Alirio Mena, todo un grupo de... Y a veces, como había personajes, a veces uno de ellos hacía 3, 4 personajes. Y era una cosa así. O sea, por que ejemplo, el doblaje... no, pero los ruidos se fabricaban. Como era radio, la gente no miraba, sino que la gente se imaginaba. El hombre entró a la habitación. Hacía viento. Me ¿En encanta. serio? Ay, una belleza. Hubo un actor, hubo un La locutor, mujer, Albertico. la mujer, sí, claro, que Sí, la ISKL, ¿no? una Pero institución. también todo empezó en San Salvador Pero aquí también. y se Juárez. trasladó a San Miguel. Juárez. Y la radio que tenía, incluso tenía un teatrito ahí en los Ay, estudios, una belleza. era la ISCF. Que la ISCF quedaba donde hoy está el McDonald's frente a Metrocentro. Que antes era allá por la... Sí, quedaba lejos. Fuera de San Miguel. Sí, eso claro, era una zona. Claro. Bueno, pero yo sigo esperando que ustedes me digan que quiénes son los digamos, Los frikis frikis de hoy. digitales. Ajá, exactamente. Bueno, mira, yo, tenemos- yo conocí, En San Miguel. claro, Ujú. yo he sido mujer de radio, Ujú. ¿va? No he sido locutora, pero sí trabajé muchos años en una radio. Y en esa modalidad conocí a un locutor que tenía una voz muy bonita. ¿Ah? El bicho, porque era un cipote, ¿verdad? Como que se llama, empezó a hacer locución, si no me equivoco, comenzó con La Pantera, ¿verdad? Una voz, o sea, realmente su voz era de un talento, ¿verdad? Pasaron los años, después trabajó mucho en activaciones de marca,
cuando vos andás en el blur de radios, y en el tema de mercadeo y en San Miguel, te encontrás a todo el mundo, ¿verdad? Pasaron los años, creo que esta persona empezó a hacer activaciones con marcas grandes y seguía utilizando su voz. Siempre lo reconocí con el tema de su voz. De la voz. De la voz, sí. En esa época, él es un personaje como tal porque es grandote siempre, nunca fue chiquito, grandote, con una voz especial. Le decíamos el Bigfoot. Pie grande. Y el Bigfoot, o sea, y luego Gilito, que así se llama, se convirtió en lo que hoy es el criaturito tóxico, ¿verdad? Pues de mi lado hay mucho recuerdo, sé por el tema de redes que ha logrado tener muchos seguidores, creo que se ha metido mucho al tema de la opinión y a trabajar con el tema de, él es medio tapudo para hablar y todo, sin embargo creo que hoy por hoy podría ser considerado un friki digital, porque todo el mundo lo conoce, sí, porque al final todo el mundo lo reconoce. La última vez que lo vi yo quizás fue hace como unos 6 meses, lo saludé y enorme como él solo, y él se caracteriza por ser muy mal hablado, por tocar temas de política, de controversia, ¿verdad? Pero creo que a él podemos considerarlo como un friki digital. Fíjate que yo tengo 2. Uno, se me ocurre que pues es de San Miguel, vea, que empezó con un chambre que le hicieron que andaba con una persona de su mismo sexo y no sé qué va. Y de ahí pues él comenzó como a hacerse famoso cuando empezó esto de las redes y del TikTok y de todo eso, y ahora pues es una persona que es muy conocida y que se caracteriza porque él mismo se hace llamar que es el millonario de San Miguel, ¿verdad? Que es el Ricky. No, ese no lo bueno, ¿En serio no lo conoces? No sé quién es. ¿Vos sí lo has escuchado hablar del por lo Pero menos? espérame, no, depende. Es que no es el que participa en un programa, algo así como La Casa de Jake o hace algo así, ¿no es Sí él? fue o no fue. No, sé, no fue pero él, es que pero me sí parece lo invitaron. Lo invitaron y se estuvo hicieron ahí. famoso porque era el novio de la tamalera. Sí, Es otra cabal. TikToker o youtuber. Pero no es migueleña, sino No, ella no, es una pero él muchacha sí. muy bonita, Sí. la tamalera, Sí, ¿no? Sí, es muy bonita. Que él apareció y de se hizo novio de conocida ella. porque vendía tamales ahí, pero Sí, era sí, bien. yo sí sé quién es ella. ok, entonces él Puede fue ser su el novio de ella. Ok, no, pero Y él Pero es de sí, San Miguel. Sí, él es de San Miguel. yo como O sea, soy migrante aguilucho. digital tengo el de perdón. hecho está ¿Y a como- dónde vive? ¿Aquí en San Ahorita Miguel? creo que está en tiene ese- canal? ¿Cómo se llama el canal? Sí, el Ricky. Ah, sí, el Ricky. Ajá. Ah, perfecto. Pero entonces sí. O sea, ¿Tú lo fíjate que conoces en conocido. persona No, o no? O sea, solo porque... No, yo lo Solo conozco, digitalmente. Fue el chambre, lo conozco. Ajá, claro. Sí, yo recuerdo que era el novio de la tamalera, porque yo conocía a la Sí, tamalera, o sea, cabal. sé quién es, me refiero, no que la conozco. Ajá, sí. Y entonces después supe que era como que se habían peleado y que Sí, como... cabal, se hizo Cortaron, el chambre ahí. No, Cortaron. lo que pasa es de que hay, pero un pleito de que ella le dice en público Sí, todo y él que- también ajá. se lo dice. tiran Se sacan los sus trapos. trapitos Sí, al sol. algo así Entonces, como sí, los Kennedy de San Miguel, ¿no? Que se dicen cosas en redes. una De cosa esos así. ninguno habló. Ustedes no los No, pusieron. porque ellos no son frikis, o sea, ellos son, Ay, yo no sé, pero bueno, ahí déjenlo. Oportunista. Te voy a decir el otro. No, lo que pasa es Te voy a decir que el son otro personajes públicos. Te voy a decir una cosa, es como que digas que Reinaldo Carballo, el diputado del PDC, Es un friki. es un No, friki él es un porque sale personaje bailando. político. No, pero porque sale bailando, no, que eso está bien freak. Estamos de acuerdo. Porque un señor de 75 años eso que es salga haciendo prejuicio. eso, no, estás totalmente equivocada. Vamos a ver. El señor de la tercera edad, de 80, de 90 años, tiene derecho a ser feliz y a bailar. Claro. Tiene derecho a casarse con alguien 40 años menor Claro. que él. Estamos de acuerdo en eso. El punto es que no tenés por qué hacerlo público. A nadie le interesa tu vida íntima. ¿Tú querés que le interese a la gente tu vida íntima y la vas a publicar? Entonces te arriesgas a que te den like o que te den dislike. Claro. Punto. Entonces no es que haya un prejuicio. Desde que yo me expongo, por ejemplo, yo les he dicho a ustedes que yo no leo los comentarios de la gente. Porque igual te pueden decir cosas buenas y te pueden decir Claro. cosas malas. A mí no me interesan ni las cosas buenas ni las cosas malas. Porque
lo que haces, lo haces porque Pero te gusta. sigan escribiendo, nosotros se los No, decimos. está bien, yo no digo que me escriban. O No, sea, y al porque final estamos preparados para pero el cualquier tipo de punto, pero el provocaciones. punto es que Para por crecer. eso, entonces cuando alguien te critica, que era lo que yo acabo de hacer, que vea, para mí alguien de cualquier edad tiene derecho a ser feliz. Pero lo que no tenés derecho, creo yo, a menos que sea tu intención, Creo que eso es postureo. es exponerte. Pues sí, que esa no, es en el su caso de él intención. no, porque él lo hace para ganar Votos. tráfico, vista, votos. Votos. Porque Y como que no es ni votos, sino porque que al no final podés, es o sea, pero, masa crítica. Es que sabe- no, pero vos qué esperas de un político o sea, que cuando vos tengas un problema de que todo está caro, te voy a hacer un bailecito. Y ya Al con menos o te va sea, a cambiar no, el hombre, mood. no. La alegría Lo que te vos va- necesitas de un político es Son que te soluciones. resuelvan problemas, Sí, no que pues te vaya, sí. hoy te voy a bailar. Que mira que la gasolina está cara, no importa, bailemos. O sea, no, hombre, o sea, es decir, y eso no tiene nada que ver. O sea, eso es utilizar al friki, el concepto friki, Buscar el concepto de friki para que me poder- conozcan, sí. ¿no? Por Sí. aquello que lo hemos dicho, la publicidad que sea mala es publicidad. Eso dice mi tío. No, digamos. Pero hoy con ese, redes. ese es otro tema No, que es definitivamente. que es un tanto controversial al final porque no necesariamente los likes se convierten en votos, Claro. ni el baile Bueno, pero a se él le ha convierte. funcionado. No sé. Y no es diputado, pues. Bueno, O sea, le ha funcionado. creo que bueno, Hay quienes creen que si yo hubiera bailado, tal vez gano. Pues fíjate Te que enseñamos. el otro friki que... No, que- pero necesitaría una señora friki. Yo pensaba hacer un video con la mami nena. ¿Quién es esa voz? Explicarle es quién la mami señora nena. que putea a todo el mundo. Ah, pero Y esa que es la esa- de sí. Ah, no, quedas perfecto. No, así que mami nena, si me El está otro viendo, friki díganle que quiero para la quiere hacer próxima un TikTok campaña voy a con él. salir con ¿Vos él. Ya, querés? ya tengo el libreto, Ay, qué lindo. Vamos a El aparecer otro ellos en la friki. cama. ¡Qué emoción! Pues sí, es que hay que ganarle a todos. Abre Only mejor. Si vas a ser friki, No, si no. la vas, vea, Que no abra uno. Mejor Entonces no. yo le voy a estar Bueno, pidiendo ¿sabes consejos qué? a mami nena de que no hay yo cómo hacer para la campaña y ella me va a dejar ir una gran puteada motivadora que de ahí salgo cabal a ser electo. Si vos hicieras Only, no, mejor no hagas. No. No sé, no No, sabemos. ay, déjeme. No, mira, la verdad es que hay gente ¿Cuál que es le el gustan las otro? cosas raras, vos. Este tal vez la haría, ¿no? Respeta, es antropólogo. Uy, que, pues sí, pero es raro. Ay, no. Mira, ¿y cuál otro se te quedó? Pues y el otro, fíjate que de hecho es una persona que vos lo ves y todo el mundo lo conoce, es muy respetado. Y, o sea, ¿Respetado? sí, es respetado, ya sea por bueno o malo, pero... ¿Es reputado o respetado? Y Respeto. le gusta la política. Respeto, respetuoso. Y vos lo ves en la calle y todo el mundo lo conoce. Bueno, Don Marvin. Ah, no, es broma vos. No era vos. Yo no me considero friki. Ni yo, fíjate, no te sea considero friki. No, pero ¿cuál es? Ya estuvo. O sea, No, sí ustedes era tienen, vos. No hay más. tienen miedo Yo de... tengo, es que yo No, digitales, es que- yo que mencioné al me criaturito, para mí, limitaste mucho a decirme migueleño. para y mí yo- el criaturito, no, pues sí, pero es que San Y Miguel. hay un montón de Sí, hay gente en bastante. Pues es que redes. yo no los conozco. Ah, no ves Ah, redes. eso. Ah, es que eso es bueno. lo que pasa. Yo te mencioné los que conozco. Hay uno, que hay son un- ah. Kim Flynn, que tal vez... Elena Viatoro probablemente como... Pero ya no, ella es de San Miguel, Sí, pero sí, vive es en de San San Miguel, Salvador. sí. Pues sí, pero no. No, pero ella Pero es de más San Miguel. influenciadora Es que es otra otros. Pues sí, es cosa. que esa Ella es la genera- cosa, Sí, que yo sí. conozco muchos influencers, pero O no son generadores de friki. contenido. ajá. Ahora, Sí. ojo con esto de Exacto. muchos influencers. O sea, yo me he topado con gente que en sería? su Instagram pone influencer, ¿verdad? TikTokers, O, migueleños. espérame, no, que le ponen La personaje TikToker público. migueleña. Una cosa así, le ponen personaje público y entonces si vos te Facebook quedas- aguanta. Figura pública. Sí, figura pública. Facebook Entonces, no aguanta te quedas- lo que ¿en quieras, serio? Instagram. O sea, Con 20 seguidores. sí, no sé. Vos no Nadie estás lo preparado conoce. para crecer. Solo la mamá le espera. Hay uno que ya que veo que tienen miedo de mencionar a los migueleños, hay uno que es Yo no lo interesante, No, que es Rodolfo Alvarado. no sé No sé quién quién es. es. Ah, ¿Y es qué el hace mudo Rodolfo? del águila. Ah, pero no Que está murió, en Facebook. murió en 2011. Ya ves que los apodos. Pero es un personaje, Claro. el mudo del águila, El ¿no? mudo No del puedo- águila es... que desde aquí le damos un reconocimiento a, yo llegué a conocerlo, a Rodolfo Alvarado,
que es su verdadero nombre. Todo el mundo lo conoce como Pero vos él. decís digital, por eso era que... No, lo que pasa es que yo he hecho una lista, vea, los de ahora, digamos. Sí, pero yo Por no eso. voy en el digital es ella, yo soy pero de carne y hueso. Es que me limitas con decir migueleño. ¿Y el no, Ricky no. qué es lo que hace? O sea, es decir... Hace videos, contenido ¿De qué? de humor, fíjate Ah, ok, que... ok. Ajá, o sea, bueno, como te dije, ¿verdad? Él se hizo famoso por un chambre que ni en TikTok estaba cuando empezó ese chambre de él, y hubo unos audios bien famosos de que, ay, el Ricky, que no sé qué. Nunca lo Entonces, escucharon. ahí está un ejemplo muy interesante de cómo procesas vos una situación que te pasa. Es decir, dijo, me han inventado un chambre. Resiliencia. Ajá, me han inventado. Sí, correcto, correcto. Me han buen inventado un ejemplo. chambre. Entonces yo voy a valerme de esta bulla para poner mi canal. Voy a y aprovechar. todo el mundo me quiere conocer, ¿verdad? Sí. ¿Quién es el tal Creo Ricky? No, si vieras qué gran cara tiene. Mira. Eso es de hacer, Mira, voy a y- hacer de mi infierno un paraíso. Sí, y voy a estoico. comenzar a cobrar. No, porque ahí cobran. Sí, no. No. O como presentadas patrimonio fonológico en las redes. ¿A ti, ¿Cómo se llama la muchacha esta? ¿A ti Ay, te parece que ella es una freak? La muchacha que habló de la J, ¿a eso te referís? Sí, pero ella no es un freak. eso? Ella es una Pero- creadora digital. Pero tú la mencionaste. Sí, pero no tiene. Ella mencionó del patrimonio fonológico que no existe, Ujú. el jajejijojú, y se hizo viral una vez. Ah, claro, claro. ¿Verdad? Entonces, mi pregunta es, ¿influenciadora o freak? Creo que es más influenciadora que freak. Ujú. Sí, Ah. lo que pasa que Creadora de contenido, pues. creadora de Sí, contenido, más sí. que todo, porque te voy a decir algo. Alguien creadora. alguien puede tener una idea de por qué es que usamos la J en San Miguel y dar cualquier explicación, ¿va? Eso no te hace, digamos, Sí. lingüista, no te hace antropólogo, ¿verdad? No te hace historiador, porque cualquiera hoy las redes tienen eso, que cualquiera pone una cámara, puede hablar, y si te siguen, pues ya te volviste autoridad, ¿no? Claro. Es decir, sí, Pues sí, pues que sepas o no sepas de lo Sí, que estás pero hablando, eso- ¿no? Pero eso es violencia, vos al final. No, pues es bienvenida al siglo XXI. Fíjate que eso, Humberto Eco ha escrito sobre que las redes sociales, decía él, permiten que el tonto del pueblo se convierta en una autoridad, ¿verdad? Universal. Totalmente. Porque decía, antes, decía Humberto Eco, en un bar, en una tienda, donde Rosa Peseta, otra, digamos, Otra personaje friki, de la sí. colonia Belén de los 80, Rosa Peseta era una cervecería en una casa privada en la Belén, Ok. que en su patio vos llegabas a cualquier hora, Y te echaba la birria. estuviera lloviendo, hubiera sol o hubiera sol de noche, ¿va? Para imagínate cómo andabas para que hubiera sol de noche. Entonces, invierno y verano, y ahí te vendía cervezas. Te Y echaban todo la el birria. mundo, ¿verdad? Y era la cerveza con churrito, quizás, porque tampoco era que había Vos- comida. Pero en plena guerra era un paseo ir a encontrar un oasis de cervecero en eso, ¿no? Pero yo entiendo que el tema de generar dinero es lo que mueve a muchas personas hoy a la posibilidad de crear un personaje, de volverse freak, de hacer cualquier cosa, e incluso la nueva generación, que esto nos lleva al OnlyFans, por ejemplo, los Centennial quieren ser famosos. Y Humberto Eco decía, en aquella época, en el bar había un tonto que hablaba cualquier cosa, y hasta decía cualquier babosada, pero no pasaba del bar, y aquí lo contaba. Pero hoy este baboso claro. se pone frente a un Tiene teléfono el poder de que llegue a todos y lados. llega, y de repente le gusta a mucha gente. Claro. Porque, digamos, acordate de algo importante, el algoritmo en redes está diseñado para promover el odio y la ira. Entonces, si yo comienzo a insultar a alguien, se hace viral. Si aquella persona me contesta, se hace tráfico. Claro. ¿Verdad? Hay reacciones. Exactamente. Entonces, el primer caso estudiado lo hizo la Universidad Matías Delgado sobre trending topic, sobre volverte viral, fue precisamente el de Kimfley. Y ahí se descubrió en el estudio que yo pude leer, 50-50. Un bando apoyándolo, otro bando Odiando. criticándolo.
qué ridículo, qué canción más fea, qué video más miserable, que por qué no busco aquí, y los otros, hey, es mejor que ese chavo haga eso y no que se meta a las maras, que no sea delincuente, que verdad, que mira, Tanto para no robar. está superándose, bueno, para nada porque terminó preso, ¿no? ¿En serio? Sí Y está no ha preso. salido. Yo he visto videos de la Dirección de Centros Penales donde él está cantando en la orquesta de los centros penales, pero parece que Eso es por pasa violencia poco. a la mujer o Ajá, intrafamiliar, sí. algo así, ¿verdad? A la Parece ser. mujer. A su compañera A de su vida compañera o ex de compañera vida, de vida, no sé. Pues sí, espero que... Espero que sí. Bueno, jovencitos, vayamos despidiéndonos. Que Pero ya mira, quisieran- yo sí quiero lanzar. Yo Pareciera ser que había más frikis antes que hoy, Sí, porque yo creo ustedes que no sí. han dicho. Porque ahora les hacen champa, ya no son frikis, ya son... No, son frikis digitales. Es que Bueno, mira, Pero friki- monetizan, pues. friki sos Sí. friki Pero es que digital lo que vamos es monetizando, que el no. punto que quizás la diferencia es que ahora son más personajes que frikis reales, ajá. personas que Yo- sí están de sí, alguna manera. Yo voy a. ¿Y tú por qué crees que funciona eso? Porque digo El personaje. No, porque eso hoy tiene tráfico, tiene seguidores. Porque, ¿por qué? vaya, si vos te fijas, desde todos los tiempos ha existido el humor y la comedia. Ujú. Ahora, como ya no hacen programas, como decir antes, el Chavo del Ocho, que ese tipo de programas, entonces existen este tipo de personas que hacen es divertir a los Entretenimiento. demás, Entretenimiento. entretener. Entonces, para eso es lo que sirven, porque de verdad que el ser humano necesita ese espacio en el que ya nos olvidemos del trabajo, de las presiones, del estrés y nos riamos del otro y nos burlemos de él. Entonces, para eso existen estos personajes que para mí ya no son frikis, porque son personajes en la vida real, ellos son unas personas totalmente comunes como nosotros. Entonces, a ese es mi punto, que ya no hay ese tipo de frikis que habían antes, o tal vez sí, pero quizás no son conocidos, va el loquito de allá, ya nadie le hace caso, más bien lo tiran por allá. Pero o sea, que el friki digital, ¿verdad? Que ya dijimos, ahí sí, a ese hasta le tiramos rosas y ahí pasan y se pasan haciendo competencias, ¿cómo se llaman? No se llaman, esos en vivo. Batallas en TikTok, y que quien se joda más es el que, o sea, el que pierde se jode más, que se tira huevo, que comen no sé qué. ¿En serio? Sí, si les tiran $1,000. Ah, bien. O sea, sí. Lleva el objetivo de reunir Claro. dinero. Claro, por supuesto, eso es lo que voy. Y luego, pues. Y por eso son capaces de de cualquier ridículo. cualquier cosa, de cualquier ridículo. Bueno, si ya son frikis, porque yo te digo, yo no lo haría. ni Juan por- Barrera, o sea, no creo sé. que estaba metido en eso. Sí, pero ¿verdad? él, o sea, no hace ese tipo de retos. Él lo que hace es estar ahí, habla, él dice, comunica. Y También yo sé. Y Ajá. se ha involucionado, porque si te acordás, Juan Barrera pretendía ser una persona, un presentador de noticias. ¿Serio? Serio. Así ¿verdad? se ve incluso ahora. Sí, Ajá, es ya como él que no es un como que, contraste. ay, que Pero se va ya a untar. se- Pero Lo incluso que- sale con este con que es la René, María René, sí, que la es María el René. Valdivieso. Valdivieso, René. ¿verdad? Y ahora, antes, pues él se veía, antes de Sí, que claro, comenzara sí. con Valdivieso, Sí, pues claro, se veía claro. mucho más serio y así. Ahora él ya empezó Hay otro una mood. cosa que hay que decirlo, consejo para ustedes, ¿verdad? A ver. Por Que si nos están- dan que ganas están de- Vamos a ver si lo de agarramos. comenzar, ¿verdad? Ajá. A bailar aquí, va. Y deciden traer al diputado Carballo para bailar. La cosa es esta. Fíjense que el efecto de los likes, ¿verdad?, en la gente produce altos niveles de dopamina que son muy similares a los que te produce si usas cocaína o usas drogas. Entonces, cuando yo veo que me dan like, que tengo seguidores, que me aman. siguen, entonces Me quiero quieren. hacer más. O sea, me gusta, perfecto. Entonces, y resulta que se me acabó el contenido, ¿verdad? Que ese es uno de los grandes, Te quedas sin que ideas, que uno de es lo los que quieres es uno de decir. los grandes problemas de los generadores de contenido de El Salvador. Yo he llegado al punto de decir en otras plataformas digitales que el 90% de los generadores de contenido en este país son estúpidos. He dicho otra palabra peor, ¿verdad? Y me refiero al hecho de que se les acaba el contenido. Porque, digamos, nosotros tenemos temas Claro. para todo el año, por ejemplo. Pero Tenemos eso tiene, 500 años para documentar. fíjate, tenemos 500 años para hacer un programa desde la 301. Pero eso tiene que ver con el estudio, con la lectura, con el conocimiento. Y con la preparación. Porque, exactamente, tiene la mucho que ver. constancia. Tiene mucho que ver con ustedes que están dispuestas a
¿verdad?, a que hablemos de esto, a que no les da miedo meterse a hablar de esto, porque no solo es sentarse frente a la cámara y eso, no, sino que también tenés que tener contenido, porque el problema es cuando se te acabe el contenido, vea, es... Te da por bailar. Exacto, comenzás a hacer estupideces, Sí. porque producir un programa, déjenme decirle a la gente, no solo es de que nos venimos a sentar aquí, lleva, bueno, tú has vuelto, decías, has comenzado a leer otra vez, Como tiene que ser. ¿verdad? Entonces tú de alguna manera también te preparas, entonces, y no es tan fácil, entonces se requiere, este es un trabajo que lo hacemos 6 personas. Y aquí Entonces, yo creo que lo importante con ¿y qué el pasa tema cuando se acaban las ideas? Sí, ¿De qué vamos a hablar? Hay que bailar. Aquí no se van a acabar Pero las ideas. bueno. Esa es la diferencia de Vamos que aquí a- no se sí. acaban las ideas. ¿Sabe Vamos qué a es lo que tener que- sucede? La 301 ha nacido como un eje que va a generar mucha historia y que queremos ser relevantes. El contenido que tenemos es relevante. Correcto. Y antes de que nos corten por aquí, Y una ciudad tan criticona como San Miguel, tiene que la ya, que le criticar. que ya nos habrían aguanten. dicho, que ya nos habrían dicho, estos están hablando paja, Sí, es estos no verdad. saben de qué Ya hablan. Lo que pasa que es estar Ustedes que son sustentado en la- chambrosas y leen los Ya. comentarios, ¿alguien nos ha criticado por eso? ¿Alguien ha criticado el contenido? Lo que pasa es que estamos Solo a trabajando vos te han solo a criticado. vos, pero es que tiene razón. Pero yo tengo. ¿Por qué no las conocen a ustedes? Yo traigo una tarea y es el hecho de que En San Miguel se dice Tarella, tarea, o sea, vamos a dejar cuando me tocó el lenguaje fonológico. en el patrimonio fonológico. Patrimonio, esa cosa. Ay, apúrense. Cuando surgió el tema de los freak, vino Marvin, como siempre, y sacó su lista. Entonces yo me dije a mí misma, revisa la tuya, ¿verdad? Que no has dicho nada. no? Mencioné al 2. chambrocho, mencioné al criaturito, pero a mis A recuerdos... Henry. No, que que debería... lo sacaste y lo metiste. Sí, porque- pero espérate, Es- déjame hablar. Pero a mi recuerdo llegó un personaje que se llamaba Pablito Chacachaca. Ay, Y él dice que no existe. Y yo le digo, yo recuerdo estar chiquita, Chiquita. y se hablaba de Chiquite. Pablito Ya no Chaca. sabe ni quién Sí, es. déjame en paz. Pablito Chacachaca. Es chiquite. Y usted, Vale, hashtag. Todos somos Pablito Pablito Chaca Chaca. Que por favor Si alguien lo le... conoce, que nos cuente que nos cuente la historia. Ah, o sea, que vos querés que la gente Sí, cuente y que no claro. era vos el que lo ibas O a sea, traer. hay un montón de... Si es que se trata que Sí, nosotros pero hay un hablamos. montón de frikis que usted conoce. Eso es cierto. O me va a decir que en la cuadra, en su barrio, En su o familia. en su familia no familia, hubo. ¿ves? Saque al friki familiar. Sí. Mira, si te fijas, todos los programas que hemos tocado, todos los temas, perdón, quedamos en, hay que hacer segunda parte de este tema. Sí, Así no, que definitivamente ahora, pero tenemos mira, mucho pero- contenido. pero eso sí la gente para lo pide. seguir. Sí, Claro. acuérdense. Si la gente no pide, deben también estar encontré inventando. algo, que hay frikis positivos y frikis oscuros, porque hay personajes dentro de la sociedad migueleña que son famosos, que no juegan un performance, sino que son. Ya, pero entonces son psicópatas. Qué No bueno, sé. de eso ya hablamos. Pero bueno, No sé. chicos, nos vamos a despedir porque hoy sí ya llegamos al límite de los Démonos la límites, sí. oportunidad. Usted también puede colaborar con la 301, comparta sus frikis, por favor, y prometemos una segunda parte. Así es, muchas gracias y nos vemos a la próxima. Suscríbanse y activen la campanita para que cada vez que subamos un video les caiga ahí la notificación. Saludos. La 301 hay que abordar. Historia viva para contar. Cultura que te hará vibrar. La 301 lista ya. San Miguel